Añoranzas Fraternidad Juvenil presenta una cápsula de Tributando a Jesús. Esto ocurrió en Tributando a Jesús. Usar el tema una visión de la adoración más profunda. Una visión de la adoración más profunda. ¿Por qué una visión? Bueno, una visión es un punto de vista, un enfoque. Y cuando uno enfoca, sencillamente enfocar es uno descubrir algo. Luego que lo descubre, lograr entenderlo, pero ¿desde qué aspecto? En sus puntos esenciales. Y entonces cuando uno entiende, cuando uno descubre en sus puntos esenciales algo relacionado, en este caso, con un problema, que es lograr entender lo que es realmente la adoración, entonces logramos resolverlo de manera eficiente. Entonces vamos a enfocarnos, vamos a tratar de descubrir, de entender los puntos esenciales del problema de la adoración, para entonces en nuestra vida cotidiana poder resolver ese dilema. ¿Por qué dilema? Bueno, porque si nos vamos a San Juan capítulo 4, vamos a encontrar que el tema de la adoración es una cuestión muy compleja, mucho más compleja de lo que quizás nosotros nos podamos pensar o imaginar. Veamos en el capítulo 4, allí está la historia en San Juan del encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Este encuentro, el tema esencial es el tema de la adoración. Y obviamente la esencia de este encuentro y de este conflicto, de este enfoque del tema de la adoración entre Jesús y la mujer samaritana, a todas luces se pone de manifiesto primero el tema de la religiosidad. Y ahí comienza el problema de la adoración, que religiosamente, incluso algunos mitos, algunos estereotipos equivocados, lo primero que hay que tratar de desmontarlo. Fíjense que en las iglesias generalmente, ¿a quiénes es que se le llama adoradores? Y realmente la adoración es algo en la iglesia que se puede segmentar, o realmente somos todos adoradores. Sin embargo, fíjese que se le dice adorador al que canta bien o el que se ocupa de cantar. Se le llama adorador al que ejecuta un instrumento musicalmente correcto. Sin embargo, son estereotipos equivocados, porque cualquiera toca música y no es adorador, o sabe tocar y hacer música sin necesariamente ser un adorador. Entonces, lo fundamental de un adorador no es saber tocar un instrumento, no es saber hacer música. Tampoco la esencia de un verdadero adorador, o lo que nos hace adoradores, no es cantar bien o dominar el arte del canto, que obviamente tiene que ver con la música. Entonces, ¿quién es realmente un adorador? Un adorador, según Jesús, es aquel que adora en espíritu y en verdad. Entonces, primero, ¿qué es adorar? Para entonces ver lo que es adorar en espíritu y en verdad.
Recuerde que la intención es ver la adoración con una visión más profunda. Y precisamente es lo que Jesús con la mujer samaritana enfoca. La mujer samaritana enfoca la cuestión puramente religiosa o practicar con celos. Ella lo que está discutiendo dentro de su religiosidad es lo territorial más que otra cosa. ¿Dónde se debe adorar? Y ahora Jesús está diciendo otro estereotipo equivocado. Para adorar no hay que esperar llegar a la iglesia. No, la adoración tiene que ver ahora con un estilo de vida, no con un lugar. Entonces ese es otro mito que hay que desmontar. No nos hace adoradores el lugar. Lo que nos hace adorador es el carácter. El carácter no es el lugar, es la conducta la que nos hace adorar o no a Dios. Entonces ahí vemos otro mito equivocado, otro estereotipo equivocado. Entonces, la adoración realmente, ¿qué es? Bueno, se define como adorar, reverenciar a Dios con sumo honor y respeto. Reverenciar a Dios con sumo honor y respeto. La palabra clave de lo que es la adoración es la palabra reverencia. ¿Y por qué? Bueno, porque esa palabra nos conecta con la palabra que le dijo Jesús a la mujer samaritana. ¿Cuáles son los adoradores que Dios, Y eso es un detalle importante. El adorador no lo busca el hombre, no lo determina el hombre. Un líder en una iglesia puede asignar a alguien como adorador, pero eso no garantiza que realmente es un adorador, porque el adorador es Dios quien lo determina. ¿Por qué? Bueno, porque el verdadero adorador es un adorador que adora en espíritu. Entonces fíjense que la palabra adorar es reverenciar a Dios con sumo honor, no a los hombres, a Dios con sumo honor y respeto. Entonces, la reverencia, ¿qué es? La reverencia, físicamente hablando, es la inclinación con la que demostramos físicamente en el acto de cortesía o de reverencia. Esa inclinación física indica que allí estamos ofreciendo, rindiendo todo lo que somos, el ser completo. Entonces, adorar es hacia dónde estamos inclinados. Observe que cuando el Señor confrontó a la mujer samaritana, y eso lo vamos a notar en Cristo, cuando confrontaba a las personas con respecto a su vida de pecado o de obediencia, uno nota sobre todo que el Señor iba y era muy puntual hacia dónde estaba la inclinación. Notemos que cuando confronta a la mujer samaritana con su carácter, porque ella estaba discutiendo de religiosidad, y la religiosidad nos lleva a lo territorial, que es al conflicto por un territorio. Entonces, ¿cuál fue el problema de Caifás con Jesús? De los fariseos con Jesús, que eran religiosos, y entonces luchaban por un territorio contra él. Jesús no vino a eso, pero ellos sí. Entonces, en el caso de la mujer samaritana, como Jesús no vino aquí a discutir por territorio, Jesús vino aquí a demostrar con su propia vida lo que era la verdadera adoración. Y si uno observa la vida de Cristo, Cristo siempre manifestó en la obediencia su adoración. En la obediencia. ¿Qué era Dios para él? Su comida. ¿Y qué es la comida en la vida de un ser humano? La sustancia que le mantiene y le sostiene. Entonces, la sustancia es donde realmente se demuestra
quién es y quién no es adorador. O sea, ¿para qué tú vives y de qué vives? ¿Para qué tú vives y de qué vives? ¿Cuál es tu sustancia que sostiene tu vida? ¿Para qué vives? Eso es lo que determina a quién adoras. ¿De qué vives y para qué vives? Entonces Cristo vivía para su Padre. Su comida era hacer la voluntad de su Padre. Eso es un adorador. Repito, ¿para quién vives y de qué vives? Es lo que determina a quién estás inclinado. Bien, entonces, a la mujer samaritana, cuando le dice Jesús que él tiene el agua, que el que la toma no tendrá sed jamás, y que será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dice, pues dame de esa agua. Entonces Jesús, obviamente, sabiendo que esta mujer adoraba, como dice en el capítulo 15 de San Mateo, este pueblo de labios me honra. Por eso decía ahorita que cualquiera puede cantar bien y no ser un adorador. Puede ejecutar bien un instrumento y no ser adorador, y ser simplemente un adorador de mano porque toca bien, o de boca porque canta bien. Pero ¿y la sustancia, el ser de él? ¿Hacia dónde está inclinado? ¿De qué vive y para qué vive? O sea, puedes tocar bien y puede ser que no vivas para Dios, ni vivas de Dios. Por eso cuando Jesús habla y dice, no solo de pan vivirá el hombre, está hablando de la sustancia, el pan que alimenta a las 2/3 partes de la humanidad. Para la vida física es la sustancia que sostiene. El pan es el alimento, la sustancia de lo que te comes. Entonces, cuando Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, lo que está diciendo es que la sustancia que sostenía su vida no era la terrenal, no era los apetitos terrenales, sino que a él le alimentaba y le sostenía, ¿verdad?, la vida en el Espíritu y la palabra de Dios. Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ahí está. ¿Para quién vives y de qué vives? Él vivía de la palabra de Dios y vivía para Dios. Ok, entonces, cuando confronta a la mujer samaritana, le hace ver que ella no vive para Dios, ni vive de Dios, ni depende de Dios. Cuando le dice, tráeme tu marido. Ella le responde a Jesús y le dice, 5 maridos, no tengo marido. Entonces Jesús le dice, sí, 5, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Entonces fíjese, aquí volvemos al punto de adorar en espíritu, ¿verdad? ¿Qué significa cuando Jesús dice adorar en espíritu? ¿A quién adoraba la mujer samaritana? En su ser, ¿a quién adoraba? Ella era religiosa, pero su ser estaba inclinada hacia el placer sexual, hacia los hombres. El sexo, el líbido, el descontrol sexual del líbido, la lujuria, que es como mejor se define la palabra desenfreno. El desenfreno es cuando se pierde el control del líbido o deseo sexual. Entonces esta mujer estaba inclinada, adoraba el placer sexual. En 2 de Pedro capítulo 2 habla de líderes religiosos, líderes como Balaán, que fue profeta. Entonces dice allí que hay hombres en el evangelio, siendo líderes, que quieren vivir en deleite cada día, que tienen los ojos llenos de adulterio. Entonces, ¿quién es su Dios? ¿A quién adoran? Adoran el placer, adoran el deleite. Cualquier creyente que tenga una condición así, obviamente, no adora a Dios. Está inclinado. Entonces, para ser bien objetivo, fíjese que Cristo siempre fue puntual. Iba a donde estaba la real inclinación del pecador para hacerle ver que realmente, aunque fuera religioso, no adoraba. No estaba inclinado. Esa es la palabra adorar, inclinado. ¿A qué estás inclinado? Entonces, el corazón, por ejemplo, del joven rico, que habla de que había guardado los mandamientos desde muy pequeño, era religioso. Ahora bien,
realmente hacia dónde estaba inclinado, a quién adoraba, a quién reverenciaba o estaba inclinado en su corazón. Jesús fue puntual, otra vez. Le dijo, ¿te sabes los mandamientos? Sí, me los sé desde muy pequeño. Ok, muy bien, magnífico. Un aplauso por eso. Ahora bien, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Ahí fue Jesús otra vez, muy puntual, hacia donde estaba inclinado el corazón de este hombre, a qué le hacía reverencia. Usted se postrará, usted quedará postrado hacia donde está inclinado su corazón. Y ahí es donde Jesús entonces está diciéndole a la mujer samaritana y nos dice a nosotros que el Señor busca verdaderos adoradores. O sea, gente que esté inclinada. ¿Hacia qué? Hacia Él. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, incluso, estamos como la mujer samaritana. ¿Qué amamos? El deleite sexual. ¿Cuántos creyentes son capaces de vivir sin una mujer? O viceversa, una mujer vivir sin hombre. ¿Cuántos? ¿Ve? Ahí se mide hacia dónde está inclinado. Pero como el joven rico, ¿cuántos estamos dispuestos a no depender del dinero y la vanidad que compra el dinero? Bien, ok, entonces, cuando Jesús dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, antes de tocar más profundo el tema de la inclinación, de lo que es adorar, que es reverenciar o inclinarse, Él dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu. ¿Qué significa la palabra espíritu? La palabra espíritu, uno de sus significados, es principio generador, esencia de una cosa. Ahí hay que poner la atención. Esencia. ¿Qué es la esencia? La sustancia. ¿Qué es la esencia? La esencia es la naturaleza de algo. Entonces, lo que el Padre está buscando es gente que le adoren en su naturaleza. Ahora bien, aquí hay un punto importantísimo. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Entonces, ¿pero qué significa espíritu? Dios es una esencia. Dios no es materia. Dios no es sentimiento y emoción en término físico. Porque nosotros los humanos, nuestro ser se pone en contacto con la naturaleza a través de los sentidos. Entonces, por eso es que la Biblia dice que a Dios, para agradarle, es por fe, no por vista, porque la vista es uno de los sentidos más influyentes en nosotros. Entonces, Dios es espíritu, Dios es esencia. Entonces, ¿cómo Dios quiere y va a medir lo que es un adorador? Es cómo la vemos con la boca. No, eso es un sentido. Con el oído, eso es un sentido. No, Dios demanda tu ser, tu espíritu. La palabra espíritu también significa modo de ser. Ve, ahí está hablando de carácter. No está hablando de puras palabras, está hablando de carácter. Dios quiere que le adores, que te inclines en tu carácter. Pero cuando la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, pleito, celo, ira, contienda, ¿qué es eso? El carácter. Entonces, si tu carácter tiende a inclinarse a la ira, celo, contienda, malicia, fornicación, adulterio, tú no adoras a Dios. Tú no eres un verdadero adorador, porque donde estás inclinado es a las obras de la carne. Entonces ahí es donde Dios busca a los adoradores, hacia donde están inclinados en su modo de ser. Si tu modo de ser, lo que predomina es pleito, celo, ira, contienda, malicia, disensión, etcétera, no eres un verdadero adorador, te estás engañando, estás inclinado hacia la carne. Ahora, si tu modo de ser está inclinado hacia el espíritu, entiéndase, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
templanza, mansedumbre. Estás inclinado hacia Dios. Entonces tu modo de ser, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, te hace un verdadero adorador, porque le adoras en espíritu. Repito, la palabra espíritu significa esencia de una cosa, modo de ser. La palabra espíritu tiene que ver con la razón, con el juicio. Entonces, por eso la Biblia en Filipenses dice que nuestra mente debe albergar todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo noble, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, la mente que está inclinada a pensar en lo puro, lo honesto, lo amable, lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud, lo que es digno de alabanza, es una mente que adora a Dios. Pero si tu mente está llena de malicia, tu mente está inclinada hacia las obras de la carne y no eres en tu mente un verdadero adorador. Entonces, la palabra espíritu también significa genio. Espíritu significa genio. Ahora, ¿qué significa la palabra genio? Escuche, porque por eso quise ponerle como tema una visión de la adoración más profunda. Porque si es Dios el que busca a los adoradores, ¿qué dice la Biblia de Dios? Que Dios no mira lo que miran los hombres. En la iglesia le podremos llamar adorador a cualquier cosa, a cualquier persona que toque bien un instrumento o que interprete bien la música o el canto. Ahora, ¿y Dios? No, Dios no mira lo que miran los hombres. Dios no se impresiona por los oídos como se impresionan los hombres. Dios mira el corazón, la índole. Oiga, la índole de cada persona. ¿Y qué es lo que es la índole? La condición o inclinación. Ahí vuelve la palabra adoración, inclinación. Le dije que adorar es reverenciar y reverenciar es inclinarse. Entonces, ¿qué es la índole? La índole es la condición e inclinación natural de cada persona. O sea, Dios lo que quiere es, en tu naturaleza, ¿a dónde estás inclinado? ¿Hacia dónde estás inclinado? Entonces, ¿qué significa esta palabra que hemos mencionado? ¿Verdad? De la palabra espíritu nos manda a la palabra genio. ¿Y qué es el genio en un individuo? Por ejemplo, la palabra proverbial, que mucho escuchamos acerca de este término genio, es mal genio, buen genio. Entonces, ¿qué es una persona tener un buen o mal genio? Vamos a ver entonces ahora a enfocarnos en la palabra genio para que usted vea y vayamos una vez más profundo a entender ¿qué es lo que realmente la Biblia quiere decir cuando dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu? O sea, en su genio. Mire lo que significa la palabra genio. Índole o inclinación. Ahí vuelve la palabra esencial de lo que es la adoración. La adoración es a lo que te inclinas o lo que te inclina, lo que te gobierna, lo que te domina. Que en las iglesias generalmente o en la religión lo que se le llama es debilidad. Pero vamos a llamar a lo que le llamamos debilidad, vamos a llamarlo por su nombre. Debilidad es el genio, la índole o inclinación según la cual uno dirige comúnmente las acciones. Fíjese, vuelvo otra vez, ¿qué es adorar? Carácter, no es tocar un instrumento, no es cantar bien. No. Adorar es tu genio hacia donde está inclinado. Genio es índole o inclinación según la cual dirige uno comúnmente sus acciones. Entonces, la palabra inclinación, ve cómo continuamente aparece en el escenario cuando hablamos del carácter. Por eso la palabra adorar se define como reverenciar a Dios con sumo honor
y respeto. Entonces, vamos más profundo con la palabra a inclinación. ¿Qué es inclinarse? ¿Qué es la inclinación desde el punto de vista del carácter? Ya no lo físico, que es postrarnos, ¿verdad? Arrodillarnos. No, vamos a ver la palabra inclinación desde el punto de vista del carácter. La palabra inclinación se define como acción de inclinar o inclinarse. Pero cuando buscamos los sinónimos de la palabra inclinación, escuchemos qué significa realmente la adoración o inclinación en nuestro carácter, o lo que la Biblia señala como manifestaciones de obras de la carne y manifestaciones de el fruto del Espíritu. ¿Qué es entonces la inclinación o adoración ya vista desde lo profundo? La inclinación en un ser humano es hacia donde está su instinto, es hacia donde está su naturaleza, hacia donde tiende, de lo que es aficionado o por lo que tiene afición, hacia lo que uno es propenso, eso es, hacia lo que uno está inclinado o donde finalmente terminarás adorando. En el carácter, la palabra inclinación tiene que ver con la vocación. O sea, la adoración es una cuestión de vocación, es una cuestión de instinto, de naturaleza, de tendencia, de propensión, de afecto o afección. La adoración es inclinación, y la inclinación, fíjese que dice que es a lo que se le hace reverencia, por lo que muestras cortesía. Ok. La inclinación finalmente es aquello que te humilla o te abate. Por eso uno cae postrado. Fíjese que la señal de adoración es reverencia. Reverencia. Entonces, la reverencia es hacia donde nos inclinamos. Ahora, fíjese lo que significa la palabra en el sinónimo de inclinación. Recuerde, queremos ver la adoración de adentro como Dios la ve. Dios busca, escuche esto, busca. En otras palabras, Dios examina el corazón de la persona. ¿Dónde está el instinto? Voy a citar antes de detallar lo que significa la palabra inclinación o instinto. Y voy a darle algunos detalles de lo que significa inclinación como naturaleza, tendencia, afición, propensión, afecto, vocación, etc. Entonces, primero, fíjese que aquí estamos hablando de lo que es la inclinación o adoración. ¿El instinto qué es? El instinto, fíjense que en nuestras congregaciones generalmente hay como una especie de batalla para que muchas veces nosotros adoremos a Dios. Y continuamente hay como esa insistencia para que uno adore. Sin embargo, la adoración es algo tan natural que es un instinto. Un instinto, y Dios busca adoradores que le adoren ¿desde dónde? Desde su instinto. Por eso cuando Jesús habla, dice, mi comida. ¿A usted qué decirle que tiene que comer? No, el instinto le pide a usted comer. Me estoy dando a entender. Lo que usted es en su ser, en su esencia, es su instinto. Entonces, si usted es un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu, en su esencia, el instinto mismo le pedirá que adore a Dios. Nadie tiene que pedírselo. Es algo instintivo. Desde que usted necesita comer, el instinto le pide comer. Entonces, ¿qué es el instinto? ¿Qué es un verdadero adorador desde el instinto? Bueno, el instinto es la disposición. ¿Escuchó?
¿Por qué se batalla tanto en las iglesias? Adórele. Estamos callados. ¿Por qué no se le adora? Oiga bien, la adoración genuina en espíritu, que es producto del instinto, siempre habrá disposición natural. No hay que forzarlo, natural, desde el interior, y será automática. Escuche, voy a repetirle. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. Entonces, adorar en espíritu es desde el ser, desde la esencia, desde tu naturaleza. Entonces, si adorar es el producto de aquello hacia donde estás inclinado y la inclinación es un instinto, entonces habrá una disposición, y eso es lo que Dios anda buscando. Gente que le adore, no por prebenda, no porque Dios le va a dar. No. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego se vieron en la disyuntiva de adorar a aquella estatua, ¿qué dijeron ellos? Dios puede librarnos. Ahora, si no nos libra, como quiera, nuestro instinto va a adorarle a Él. Nuestro instinto no nos permite adorar otro Dios. Eso es un adorador. Entonces nada te cambia, nada te altera. Nada, ni la cruz te altera. Porque es un instinto. Vives por eso, vives para eso. Es tu sustancia, es tu vida. Es tu instinto. Instinto es disposición natural, interior y automática. Pero fíjense qué interesante. Aquí en la palabra instinto aparece la palabra natural. Disposición natural, interior y automática para adorar a Dios. Pero cuando usted traduce la palabra en verdad, Dios busca adoradores que le adoren en su esencia, en su ser, en su instinto, pero que le adoren en verdad. ¿Qué significa la palabra instinto? Fíjense que dice aquí, disposición natural. Ahora, ¿qué es lo natural? Cuando usted es natural, es verdadero. Usted traduce la palabra natural y le va a decir verdadero. Sinónimo de natural es verdadero. Lo que no es natural es falso. Es hipocresía. Es simulación. Entonces, cuando Jesús dice que busca adoradores, que el Padre busca adoradores que le adoren en verdad, es que lo hagan de manera natural. Que no es porque te ofrezcan ni porque te empujen. Natural. ¿Y qué es lo natural? Lo espontáneo. Lo que viene desde tu naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza divina? Dios es espíritu. Entonces, el verdadero adorador lo hace de una manera natural, desde su instinto. Entonces, el instinto es un impulso, es una naturaleza. Ahí está, es una naturaleza, es una inclinación. Fíjese que el instinto es un impulso. ¿Y qué es lo que es un impulso a nivel psicológico? Es una tendencia a llevar a cabo una determinada acción sin que haya una motivación racional para ello. O sea, ya cuando nuestra alma está pegada al Señor, ya nosotros le adoramos por instinto, por impulso. ¿Qué es el impulso? El impulso es un arrebato, algo fuerte que te empuja, que te estimula, que te mueve. Entonces, oiga lo profundo de este asunto. Obvio, y hay que dar un dato aquí importantísimo. ¿Cómo se forma la inclinación en un ser humano? ¿Cómo se forma la inclinación? Bueno, la inclinación en un ser humano es marcada por aquello que predomina en el uso continuo en tu vida. ¿Cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad. Desde niño, estar en los negocios del Padre. Vamos a ver qué dice la Biblia para nosotros los creyentes y por qué tantos creyentes hoy no adoran en espíritu y en verdad.
No son adoradores en su ser, en su instinto, en su vocación. No son propensos a la adoración. Aman más los deleites que a Dios. Muchas congregaciones están llenas de creyentes religiosos que están en las iglesias por el menú de programación ligado con la carne, pero que no aman realmente lo espiritual en realidad. Entonces, la escritura en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice, puesto que hemos heredado la naturaleza divina, ahí está, la esencia de Dios, que ya está plasmada en nuestro espíritu. Añadid a la fe, ahí está el punto. Si usted quiere inclinarse, recuerde, la inclinación para una adoración instintiva, por vocación, por propensión, para ser un aficionado de Dios y de la adoración, para que la tendencia que gobierne en usted sea la adoración a Dios, el apego a Dios, que usted sea Dios como una pendiente hacia donde usted se va fácil, que la naturaleza que predomina en usted sea Dios. ¿Qué se requiere? Bueno, dice Pedro, añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, escuche bien, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ajá, pero oiga lo que dice ahora, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué es lo que nos hace inclinarnos? Crear hábito. ¿Qué es la costumbre? La costumbre es aquello que usas con frecuencia para lo que vives y en lo que vives. Entonces un creyente que vive en las redes sociales, no en la oración ni en la palabra, saturando su vida de muchos chismes, de mucha sensualidad, de mucha pornografía, chismografía, de secularismo. ¿Cómo un creyente así puede inclinarse hacia Dios? Su instinto. Pedro dice, el que tiene estas cosas y abunda en ella, abunda. Si estas cosas, escuche, si estas cosas están en vosotros y abundan, porque la Biblia dice, haced morir lo terrenal. Pero debe abundar en ti para que te inclines. La mujer samaritana, 5 maridos había tenido. Entonces, ¿hacia dónde estaba inclinada ella? Hacia los hombres. El joven rico, ¿qué es lo que tenía mucho? Virtud, piedad, afecto fraternal, amor. No, dinero. ¿Hacia dónde se inclinó su corazón? Hacia donde él tenía más abundancia en su vida. Entonces, lo que practicas, a lo que te acostumbras, se vuelve una ley. La costumbre hace ley. Lo que abunda es lo que va a inclinar tu corazón. Permítame decirle una cosa. ¿Qué es el organismo de un ser humano? Un conjunto de órganos y leyes que lo rigen. Lo que usted hace cotidianamente, su organismo lo organiza y lo convierte en una ley, o inclinación, o un instinto que se automatiza y se vuelve una manía. Las manías, usted no tiene que pensarla para hacerla. Usted repite y hace eso continuamente y ya no tiene que usar la razón. Pero es porque lo ha hecho tantas veces que se instaló en tu cuerpo sistemáticamente. Si comes a una hora todos los días por un periodo prolongado, luego eso solo a esa hora te pide la comida sin que tú lo pienses. Eso es la adoración, es lo mismo. Si le añades a tu vida virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal, si abundas en eso, ¿hacia dónde se va a inclinar tu corazón? Hacia Cristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice Pedro, se queda ciego. ¿Y qué es una persona ciega? Llena de pasiones. ¿Y qué es la pasión? Un sentimiento o una afección, una enfermedad intensa, míralo ahí, intensa. Ve que lo que se vuelve intenso en tu vida te gobierna. Las pasiones son el producto de una intensidad de algo en tu vida.
y que se te vuelve obsesivo. Y que entonces eso tiende a sustituirte la razón como lo que determina tu voluntad. Entonces se vuelve un instinto. Se vuelve, ¿qué? Una inclinación automática. Fíjense que dice que el instinto es una disposición natural, interior y automática, y que luego se independiza de la educación, de la reflexión y de la imitación. O sea, ya después que se volvió un instinto, algo en tu vida, por el uso continuo. ¿Cuál es la clave de Egipto? ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo adorar? Dios le dijo a Moisés, y esto, yo creo que esta es una ilustración que plasma muy claro lo que estamos diciendo. Dios le dice a Moisés, ve, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me adore. ¿Para qué? Para que me adore. ¿Qué es adorar? Reverencia. ¿Qué es la reverencia? Hacia lo que te inclinas. ¿Y qué es la inclinación? Un instinto. Algo a lo que le tienes afecto, algo a lo que amas, algo de lo que eres fanático, de lo que eres proclive, donde ya tu naturaleza se muda. Entonces, ¿cuántos años duró Israel en Egipto? ¿Cuánto duró el pueblo de Israel en Egipto? 430 años. Entonces en el desierto, que es donde se prueba quién es verdadero adorador y quién no, porque en el desierto no hay nada de lo que hay en Egipto. Y si tu instinto está en Egipto, el mundo, en la vida pasada, como dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahí está la clave. Viejo. Una cosa vieja es lo que has usado por mucho tiempo. Algo viejo es algo que has usado. Y eso uso forma la costumbre. Entonces Israel sale de Egipto con costumbres, con usos, con inclinaciones, con instintos, con una naturaleza que estaba en Egipto, con una tendencia. Su paladar estaba acostumbrado a Egipto. Entonces cuando salen al desierto, no hay nada de lo que hay en Egipto. ¿Qué ocurrió? Que el desierto manifiesta la inclinación hacia dónde está. Entonces no pudieron adorar. ¿Hacia dónde se iban ellos continuamente y estuvieron vagando? ¿Sabe lo que es vagar? Andar sin dirección y sin propósito. Al hablar y al accionar. Porque el corazón de ellos estaba en Egipto. Entonces Dios le había dado nuevas leyes a Moisés, pero ellos no podían asimilar esas leyes, porque en su carne habían 430 años ya de uso del estilo de vida de Egipto. ¿Y por qué Dios permitió eso, sabiendo eso? 40 años y murieron en el desierto. ¿Quiénes entraron en la tierra prometida? Los nuevos, lo que se le instaló el estilo de vida de Dios, la naturaleza divina. Esos entraron en la tierra prometida, porque no hay Canaán si nosotros primero no nos inclinamos hacia Dios en el desierto. Entonces, los de 20 años para abajo, israelitas, que nacieron en el desierto, porque fueron 40 años, y los que tenían 20 años para abajo, que también salieron de Egipto, entraron en la tierra prometida. Entonces, ahí hay un ejemplo claro. Hay un ejemplo claro. En el caso de Israel, Dios muestra dos faraones, el del carácter y el de los ciudadanos que vivían, que Moisés sacó de mano de un político llamado Faraón y de un territorio llamado Egipto. Pero no logró sacar de la cautividad de los 430 años del carácter. Y uso una palabra que le he llamado venciendo al faraón que Moisés no pudo vencer. Porque el único que puede vencer y hacer nuevas criaturas después de viejo, después de usado, después de habituado, después de inclinado, es Cristo. Usted no ve que Nicodemo le dijo al Señor, ¿cómo se hace eso? Yo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre y a nacer otra vez. Ve, la religión no puede hacer nuevo a nadie, ni quitarle los viejos hábitos a nadie. Ahora, cuando naces del agua y del Espíritu, o sea, tienes un encuentro genuino con Cristo, con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, entonces tú puedes regenerar ese carácter inclinado hacia Egipto. El mundo es un tipo de Egipto.
Y cada creyente hoy también tiene la misma situación que tuvieron los israelitas. Pero ¿cuál fue la clave para Satanás no dejar que los israelitas que salieron en el desierto no pudieran adorar? La costumbre. ¿Qué dice la Biblia? El que practica el pecado es que es del diablo, no es el que peca. Usted peca y se arrepiente y de inmediato usted es libre. Ahora, cuando usted se habitúa a un pecado, usted es preso de Satanás porque él logra instalar su naturaleza. La naturaleza se instala con el uso. Entonces nosotros hemos heredado la naturaleza divina. ¿Y qué es la naturaleza divina? Espíritu. Entonces, espíritu es lo que Dios busca. Si le adoramos en nuestro espíritu, en nuestra esencia. La palabra naturaleza significa esencia y propiedad característica de cada ser. Propiedad característica, o sea, que nos identifica. En la teología, naturaleza quiere decir eso que hemos heredado de Dios. Dios es espíritu. Y en la iglesia debemos entender que los verdaderos adoradores se buscan desde la simiente, desde la semilla o naturaleza. Quien siembra la naturaleza en ti logra gobernarte. Génesis capítulo 3, verso 15. Habla de la simiente de Satanás. ¿Y cómo se instala la simiente de Satanás? A través de dos vías, sexo y territorio. ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás a Eva? Serás como Dios, territorio. ¿Qué le ofreció Eva o Satanás a través de Eva a Adán? Sexo. Lo sedujo a través del sexo. No estoy diciendo que el sexo es pecado, pero lo sedujo para que pecara a través del sexo. Entonces, así Satanás introdujo su naturaleza. ¿Cuáles son los pecados? ¿Por qué pelean los hombres? ¿Por qué vienen las pasiones en la tierra? Por dos cosas: sexo y territorio. Eso es lo que Santiago en el capítulo 3, verso 13 en adelante, le llama terrenal, animal y diabólico, donde hay celos. ¿Y qué fue lo que el diablo le metió a Eva? Celos contra Dios. No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de eso será como Él. Ahí está, celos, territorio. ¿Por qué pelean los animales? Por dos cosas: por territorio y por sexo. Territorio y sexo. Entonces el sexo es biológico. Mientras uno es niño, no tiene esa violencia. Pero desde que entra en la adolescencia, empieza esa violencia sexual, a querer poseer al sexo femenino. Y la Biblia lo ha reglamentado, pero el diablo te manda a coger todas las mujeres que aparezcan, a fornicar, a adulterar. Por eso la Biblia habla de ese pecado. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, la simiente diabólica, la naturaleza diabólica. Ahora, la naturaleza divina, fíjense que la palabra naturaleza en teología significa estado del hombre por oposición al estado de gracia. Entonces la naturaleza, mire lo que es naturaleza: parentesco, linaje. Ve, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hacia donde estamos inclinados en nuestra naturaleza, a eso es que adoramos. Vuestro padre es el diablo, le dijo el Señor a los israelitas, a los fariseos. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre haces. Parentesco, o sea, te pareces a Satanás. Entonces, cuando un creyente actúa en pleitos, celos, ira, contienda, malicia, adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, ¿qué está manifestando? La naturaleza diabólica. Por el parentesco, la simiente de la serpiente, la simiente diabólica, se siembra a través del sexo y a través del amor al dinero o lo territorial. Uno es involuntario y biológico, instintivo, ahí volvemos. Por eso que la Biblia dice que hagamos morir lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Pleitos, celos, ira, contienda, pero eso es instintivo. A usted le da deseo de tomar toda mujer hermosa, pero la Biblia dice, haced morir. Ahora el espíritu te dice, no, con una sola mujer.
Hay dos naturalezas. Entonces, la adoración tiene que ver con la naturaleza, con la esencia, la propiedad característica de cada uno de nosotros. Y en teología es esa lucha, esa pugna entre ese estado natural, como dice Primera de Corintios, creo que es el capítulo 3. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura, claro, porque actúa por instinto. El hombre natural no puede analizar y entender, porque actúa por pasión, una afección intensa, obsesiva en su carácter, y que tiende a sustituirle la razón como el determinante de su voluntad. No puede entender a Dios. Entonces, esa naturaleza diabólica lucha contra la naturaleza divina. Entonces, si alimentas la naturaleza divina, ¿cómo se alimenta? Para ser un verdadero adorador, añadiéndole a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero hay que abundar en esas cosas, porque el uso continuo, porque no es un día ni dos, es continuo. Entonces se vuelve naturaleza en ti, se vuelve instinto. Y la adoración viene a ser entonces una disposición natural, interior y automática, y que va a ser independiente de la educación. No importa si el mundo cambia o no cambia, tú seguirás adorando en espíritu y en verdad. No te va a cambiar la influencia externa. No te va a cambiar tu adoración las filosofías. ¿Por qué? Porque se ha vuelto instintiva, se ha vuelto tu naturaleza, se ha vuelto tu inclinación, tu vocación. Como dice el apóstol Pablo, que andemos como es digno de nuestra vocación, con toda humildad, con toda mansedumbre, con amor, solícito en guardar la unidad del espíritu. Todo eso es el obrar de un verdadero adorador, que lo hace por vocación. ¿Qué significa vocación? Otra vez, inclinación a cualquier estado, inclinación, inspiración con que Dios llama a algún estado. ¿Y cuál es ese estado? La adoración. Vocación es afición, apego, inclinación, aspiración, gusto, tendencia. Aleluya. Eso es la adoración. Una visión más profunda. Ojalá y les sirva de edificación. Hay mucho más que hablar de esto, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Adorar al Señor es reverenciarlo, inclinarse a Él con sumo honor y respeto. Ojalá y tú le adores en tu espíritu, en tu ser, en tu esencia y en verdad, en tu forma natural y en tu naturaleza. Dios te bendiga. Tributando a Jesús. Tributando a Jesús. El reverente homenaje cuya misión es una sola: regresarle a Él todo el poder y toda la gloria. Toda la gloria. Por esta radio. Una producción de El Jeep Juventud Evangélica en Pie.